Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cuántos están aquí en la casa del Señor para alabar su nombre y buscar su bendición? Amén, ¿verdad? Para mí es un privilegio poder traerles la palabra en esta tarde. Me gustaría que así estuviéramos orando al Señor en esta tarde para que Dios esté tomando el control de esa palabra y no sea yo, sino que sea el Señor hablando a sus vidas. Padre amado, gracias Señor en esta tarde. Gracias Dios mío por poder estar aquí, Señor, por poder traer tu palabra. Gracias Señor porque hoy tú has traído tu pueblo. Gracias, oh Dios mío, porque tú has sido bueno, oh Padre de los cielos, y has traído, oh Señor, a cada uno de tus hijos a buscar tu bendición, Señor. Yo te pido en esta tarde, Señor amado, que sea tu santa palabra enviada a sus vidas, Señor, y ayudándoles, oh Padre de los cielos, a poder entender qué tú quieres y deseas para sus vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Y te ruego, oh Señor amado, que en el nombre de Jesús tú les estés bendiciendo, Padre, y sea tu palabra con ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la palabra en esta tarde se trata y se toma bajo el título Una familia cristiana digna de admirar. Dice una historia. Amén. Dice la historia. En un vecindario vivían Marcos y su familia. En casa de Marcos, su mamá era ama de casa, afanada y cansada, mientras que su padre era un constructor de obras muy trabajador. Marcos tenía también un hermano mayor llamado Felipe. Felipe era un joven que se burlaba de otros y tenía la costumbre de molestar a su hermano menor. En casa de Marcos a diario se escuchaban discusiones y golpes por doquier, donde Marcos a diario se sentía triste y escapaba de su casa sin que nadie lo supiera. Un buen día Marcos se dio cuenta que la casa de al lado de la suya había sido comprada por una nueva familia. El día de la mudanza, Antonio, un chico de la misma edad de Marcos, fue a casa de sus nuevos vecinos a llevarle un postre de saludo y presentación a la familia de Marcos. Sin pensarlo, los chicos no tardaron mucho en conocerse. Marcos se dio cuenta que su nuevo amigo Antonio se decía llamar cristiano, él y su familia. Asimismo, tampoco pasó mucho tiempo desde que la familia de Antonio se diera a mostrar como de la familia de Marcos se diera a mostrar a ellos como una familia conflictiva y llena de problemas. Los padres, el padre de Antonio y de Marcos, decidieron comenzar a ayudarlos. Cada día los padres caminaban juntos y conversaban de camino al trabajo acerca de cómo Dios estaba en todo lugar y quería ayudarlos quería ayudarle a él a ser un mejor padre. Así también las mamás se reunían a tomar un té de mañana y astutamente la madre de Antonio tomaba la oportunidad para hablarle a ella también de Cristo. Y así mismo Antonio también lo hacía con Marcos. Al paso del tiempo, su ejemplo, amor y dedicación por mostrarles a la familia de Marcos quién era su Dios y lo que quería hacer con ellos, comenzó a dar frutos. De allí creció una familia restaurada que amaba al Señor y juntos luchaban por seguir a Cristo y ser más como Él. Los padres de Marcos y sus dos hijos no tardaron mucho en ayudar a otras personas que habían pasado por lo mismo que ellos. Ellos le enseñaban como mismo ellos fueron enseñados por la palabra de Cristo. Bendito sea el Señor. Si tú quieres hoy, iglesia, que tu familia sea restaurada y quieres que tu familia sea un ejemplo de familia cristiana,
El Señor hoy tiene 3 verdades que te ayudarán a tener esta familia digna de admirar. Así, mis hermanos, vamos a estar mirando como primera parte en esta tarde, vamos a buscar la palabra del Señor en Génesis capítulo 7, versículo 6, y el primer punto en esta tarde que nos ayudará a nosotros a lograr conseguir, a alcanzar y ya nosotros entender qué está en nuestras manos para lograr tener esta familia cristiana que todos deban admirar, es estar unidos hasta el final. Y así, en este capítulo de la Biblia, vamos a estar viendo el ejemplo de Noé y su familia. Dice la palabra del Señor: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Continúa diciendo en el versículo 10: y subió que al 7º día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Continúa diciendo en el versículo 13: en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él al arca. Continúa diciendo en el capítulo 8, versículo 14: y en el mes segundo de los 27 días del mes se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Dice en el verso 18: entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, y salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y dice en la parte A del verso 21: y percibió Jehová olor grato. Bendita sea la palabra del Señor. Hablábamos que para poder tener esta familia cristiana debemos estar unidos hasta el final. Yo cuando me preparaba para esta palabra le decía: Señor, pon tus palabras en mí, ayúdame a llevar tu palabra precisa a la iglesia. Y le doy gracias al Señor, porque mirando el ejemplo de Noé, podemos ver que si ellos no hubieran hecho lo que Dios les mandó, hubieran sido consumidos por las aguas del diluvio. Si Noé y su familia no hubieran entrado al arca, e incluso las mujeres de sus hijos no hubieran entrado al arca con ellos, hubieran sido consumidos. Dios les mandó que hicieran esto. Noé, podemos ver la fidelidad de Noé durante esos 100 años que construyó el arca, como Dios les respaldó hasta el momento final. Y Noé siguió obedeciendo al Señor. Como él lo sigue haciendo, el Señor guardó sus vidas al escogerle a él y a su familia. Y me gusta que podemos ver la fidelidad de Noé como cabeza de familia en su hogar, que cuando salieron del arca, cuando ya el agua descendió, cuando la tierra fue seca, él edificó un altar a Dios en agradecimiento por lo que él había hecho. Cuando nosotros, iglesia, nos mantenemos unidos como familia, hacemos como Noé, obedecemos a nuestro Dios y somos gratos con él también, nos permanecemos unidos hasta el final, Dios recompensa nuestra obediencia. Al punto así que Dios le habló a Noé en la juventud, pero cuando llegó el tiempo del diluvio, que ya le había construido el arca, que ya era el momento exacto, Dios le dijo que entrara a él y su mujer, y también sus hijos. Dios guardó toda su familia por causa de
su obediencia. Me gusta que en el verso número 1 del capítulo 9 termina diciendo: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, qué bueno es el Señor. Después los bendijo y los escogió a ellos para poblar la tierra nuevamente. Podemos apreciar aquí que así como lo hizo la familia de Antonio, llegaron nuevos a la vida de Marcos, que era su vecino, llegaron nuevos, comenzaron a predicar la palabra del Señor a ellos y fueron convertidos. Ellos, quizás el Señor no les dijo: multiplíquense, fructificados y llenad la tierra, pero ellos sabían, porque dice el Señor en su palabra: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos manda a ti y a mi iglesia que donde quiera que lleguemos, prediquemos su palabra, le mostremos ese Dios que nosotros tenemos a aquellos que lo necesitan. Pónganse a pensar en esta tarde, ¿qué hubiera sido de la vida de Marcos si Antonio, con la luz del Señor puesta en él, no le hubiera predicado la palabra? ¿Qué hubiera sido de la vida de Noé si ellos no se hubieran permanecido juntos dentro del arca? Amada iglesia, en esta tarde, busca estar unido con tu familia, busca servir al Señor, busca predicar la palabra del Señor a aquellos que están a tu alrededor y estás viendo que lo necesitan. Manténganse unidos y así serán esa familia cristiana que todos van a mirar. Yo no sé cómo esté tu hogar, yo no sé qué estarás viviendo, si eres tú la única cristiana o el único cristiano en tu familia, pero así como lo hizo Antonio con Marcos, así como Noé con su fidelidad logró ganar su familia y salvarla del diluvio, en ti está su oportunidad. En ti está la oportunidad de ganar tu familia para Cristo. No la consumirá un diluvio, pero qué mayor diluvio que alcanzar la perdición. Qué mayor bendición de la que tuvo Noé de saber que si él obedeció al Señor y hizo como Dios le mandó, su familia fue salva. Qué bendición será para ti si tú haces lo que el Señor te manda. Predicas la palabra como lo hizo Antonio, primeramente a los de tu casa. Así, el segundo punto que vamos a ver en esta tarde, que nos va a ayudar a ser esa familia cristiana que sea digna de admirar por todos, la encontramos en el capítulo de 2 de Samuel, capítulo 6, y este punto dice así: le abren las puertas a la bendición. Amada iglesia, así como mantenernos unidos y obedecer al Señor dio frutos en la vida de Noé, vamos a ver ahora cómo abrirle las puertas a la bendición, abrirle las puertas a lo correcto, abrirle las puertas a la bendición del Señor puede traer riqueza y alegría a tu casa. Vamos a estar viendo esta historia de Obed-Edom. Dice en el verso número 11: estuvo el arca de Jehová en Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Verso 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con gran alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad. Aquí todos conocemos parte de la historia del arca, del pacto, que estaban buscando, David estaba buscando llevar el arca a la ciudad, y uno de los hijos de Aminadab, llamado Usa, tocó el arca y ahí fue consumido por Dios. Estamos viendo el peligro que había. David no se atrevió y decidió dejar el arca en ese lugar, en casa de Obed-Edom. Póngase a pensar en esta tarde. ¿Qué hubiera pasado si Obed-Edom hubiera dicho que no? En vez de abrir sus puertas, hubiera cerrado las puertas a la bendición de Dios.
Quizás su casa no tenía problemas, yo no lo sé, la Biblia no lo dice. Quizás su casa era un lugar alegre, tenían de todo, tenían riqueza, pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera cerrado las puertas? Mis hermanos, nada se iguala a la bendición del Señor. Aunque tú lo tengas todo, aunque tengas muchas riquezas, aunque tengas una casa con luz, con aire acondicionado, con gas, con refrigerador, con nevera, con todo, nada se iguala a la bendición del Señor. Familia cristiana, tú que eres hijo de Dios, ábrele las puertas a la bendición de Jehová en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Yo, mirando esta historia, sabía que David, por gusto, no estaba deseando anhelar y tener esa arca en sus manos. Pero yo le digo al Señor, aunque haya un David que quiera llevarse el arca, tú permites que el arca pase primero por mi casa para yo abrirle las puertas y después que se la lleve, pero yo primero te abro las puertas a lo menos. Amada iglesia, ábrale las puertas a la bendición de Dios. Busque lo correcto, busque primeramente al Señor, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Donde está el Espíritu de Dios, hay sanidad, hay libertad, hay paz. Tú hoy puedes tener todas esas cosas, pero cuando llega la presencia del Señor, donde llega la mano del Señor, donde está el Espíritu de Dios, no se compara a nada. Hoy yo esta palabra se la estoy trayendo a ustedes, pero hoy yo le decía al Señor, ayúdame a poder abrir la bendición, las puertas de la bendición a mi casa. Ayúdame a aceptar esa bendición. Ayúdame a que si yo ahora me está llegando por ahí, no, ya yo te abrí el paso, pasa completo, pasa. Quédate aquí en mi casa. Yo en primera instancia me costó un poco de trabajo llevar este punto a la palabra de hoy. Pero creo que el Señor quiere que entendamos que si tú no le dices que sí al Señor, vas a perder esa bendición. Va a llegar David, se va a llevar el arca, si tú no le abriste las puertas. Así como Antonio le puede llevar ese postre de bienvenida a Marcos en señal de respeto, de saludo, conocerse a nuevos vecinos. Si Marcos no le abre la puerta a Antonio, hubiera tardado más tiempo en conocer y hubiera tardado más tiempo el Señor en entrar a su vida. Como tercer punto en esta tarde, me gustaría que estuviéramos yendo a la palabra del Señor que se encuentra en Josué capítulo 24, verso 14 al 18. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y este punto número 3 dice que toda familia cristiana servirá al Señor. Así como vemos que cuando Antonio y su familia, cristianos fuertes, llegaron a la vida de Marcos y no tardaron mucho en usar las estrategias para servir al Señor, llevándoles allí su palabra, en nosotros está esa oportunidad. Nosotros somos capaces de ser ese entonces. Nos dice la palabra del Señor en Josué 24. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Me encanta ver cómo cuando llega el pueblo allí, Josué se reúne con ellos, habla y les pone las cuentas claras. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿A quién van a servir? ¿Van a servir a los dioses que tenían en Egipto? ¿Van a servir a los dioses de la tierra donde están? ¿A los dioses de los amorreos? ¿O van a servir a Jehová? Yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo voy a servir a mi Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Con qué fuerza y con qué convicción tan grande les habló allí Josué del pueblo de Israel? Le dijo, ustedes tienen la decisión de hacer lo que quieran, pero decídanse hoy a quiénes van a servir. Si van a servir a Jehová o van a servir a los otros dioses. Yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo voy a servir a Jehová. Yo no sé si tú, iglesia, has llegado a algún lugar. Han habido situaciones que te han tentado, han habido pruebas que han estado ahí y te han hecho dejar de confiar en el Señor, dejar de nombrarte cristiano, dejar de servir a tu Dios para no pasar la pena, para no buscar un problema, para ayudar a la vecina que mira, ayudar a la vecina que viene la gente detrás de ella buscándola. Yo no sé. Pero así como Josué le puso las cuentas claras al pueblo, tú debes ponerlas también. Aunque en tu casa seas quizás tú la única cristiana, pon un punto. Y di, tú haz lo que tú quieras, pero yo voy a servir a Jehová. Y me gusta que cuando nosotros ponemos nuestra fe, ponemos el puño de que somos cristianos y no me importa lo que tú digas porque yo sirvo a Dios. Dios hace grandes cosas y Él te escucha. Podemos ver que cuando Josué les habló así al pueblo, les dijo, ustedes decídanse de una vez y por todas. ¿Qué hizo el pueblo? Le dijo, ¿cómo no vamos a servir al Señor que nos sacó de la casa de servidumbre, que nos guardó en el desierto, que nos entregó a cada pueblo que pasamos en nuestras manos? ¿Cómo yo no voy a servir al Señor? Amada iglesia, si tú llegas a un lugar y tú dices, yo soy cristiana y sirvo al Señor, te das a conocer como hija de Dios. Aunque ellos quizás no sirvan al Señor al momento, tu ejemplo queda allí las palabras que dijiste y aún más te ganan el respeto de la gente. Por simplemente tú llegar a un lugar y ver como me gusta el ejemplo que nos puso el Uber el miércoles pasado, que llegó a un lugar y había música y había todo, y él le dijo a la muchacha, venga, dámelo de fuera que yo no voy a entrar. Cuando nosotros como hijos de Dios servimos al Señor en todo momento y demostramos quién verdaderamente es nuestro Dios, el mundo se da cuenta. Y sin pensarlo dos veces, la muchacha pues le llevó las cosas arriba. Sin pensarlo dos veces, el pueblo decidió servir a Jehová. Amada iglesia, ¿cuántas cosas Dios no ha hecho en tu vida? ¿De cuántas formas el Señor no te ha bendecido? ¿De cuántas formas el Señor no te ha sacado de problemas? ¿De cuántas maneras el Señor a diario te recuerda que tú eres su hijo y que Él te ama? Amada iglesia, busquemos estar unidos hasta el final. Sepamos abrirle las puertas a la bendición de Dios y sirvamos a Jehová.
En la Biblia está plagada de ejemplos de hombres que decidieron servir a Jehová. Está plagada de hombres que lo obedecieron. Está plagada de hombres que supieron ser astutos. Y después de que le dijeron al Señor, yo te seguiré, siguieron con él hasta el final. Un ejemplo de esto podemos ver a los discípulos. Pedro era pescador. Mateo, cobrador de impuestos. Lucas era médico. Cada uno de ellos tenía sus profesiones. Pero cuando decidieron seguir al Señor, cuando decidieron decirle, sí, amén, yo voy contigo, alcanzaron la mayor recompensa, la mayor bendición, el mayor privilegio, que es la salvación. Tú y yo hoy hemos alcanzado salvación si nos mantenemos fieles al Señor. Tú y yo hoy tenemos la oportunidad de tener esa familia cristiana que todos van a admirar. Yo aún no tengo hijos y pienso dentro de un buen tiempo, hasta que el Señor ponga las cosas en su lugar, no tener hijos tampoco. Pero yo siempre le he dicho al Señor que cuando yo tenga mis hijos, me ayude a mostrarle primeramente quién es ese Dios que salvó mi vida, que me ha dado todo. Hoy está en ti la oportunidad de desde ahora a tus hijos decirles, cree en el Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, yo no sé a quién tú vas a servir, pero yo voy a servir al Señor. Si tú quieres, ven y sígueme. En ti está la oportunidad hoy de que si el Señor te dice, entra tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos al arca, ¿está entrar o no? Vaya, yo por miedo entraría. Yo por temor al Señor entraría al arca y sería salvo. Me da gracias porque en esos 100 años que Noé sirvió al Señor construyendo el arca, dice la Biblia que Él nos separó. Él iba al pueblo y anunciaba, viene el diluvio, y hablaba la palabra del Señor, les advertía a ellos. Amada iglesia, advierte a los demás, dale el ejemplo de tu familia, y aunque ellos quizás no te escuchen, sabes que por ti no quedó. Háblale a tus hijos de Cristo, háblale quizás a tu esposo, a tu esposa de Cristo, y que el día de mañana queda decisión de ella, como también lo hizo Josué con el pueblo, pero te queda en tu corazón la satisfacción que tú les hablaste, les enseñaste y les diste testimonio del Dios que salvó tu vida y que está para salvarlos a ellos. Si tú deseas tener esa familia cristiana que todos van a admirar, estén unidos, sirvan al Señor y abran las puertas de su casa a la bendición de Dios. Hoy yo me puedo gozar en el Señor y le doy gracias al Padre por ello, porque yo sin saberlo he estado y supe hacer esas cosas. Le digo al Señor que me perdone si en algo le he fallado, si no he hecho conforme a esto, pero al principio yo fui como hombre. Yo obedecí al Señor y empecé a dar testimonio de mi fe al Señor a todos aquellos que estaban a mi alrededor, diciéndoles, viene un diluvio, cree en el Señor, busca al Señor. Yo hoy le doy gracias al Señor, porque aunque fui yo solita quien estaba, quien oraba al Señor, quien venía a la casa del Señor sola, el Señor me enseñó a abrirle las puertas a su bendición, poniendo hermanos de bendición para mi familia, poniendo palabra en ellos para mi familia, e incluso ayudándome el Señor a mí a dar testimonio a mi familia de quién era Él. Y también fui como Josué. Yo creo en Dios, voy a ser cristiana, vayan ustedes a donde quieran,
hagan lo que quieran. Si dicen que estoy malgastando mi juventud, porque muchos lo dijeron. Tú te metiste a religiosa ahora. Tú vas a malgastar tu juventud, tú no vas a aprovechar. Mira, tú eres joven, disfruta, no. Sirve a quien tú quieras, pero yo voy a servir al Señor. Y aunque ha sido difícil el camino, aunque es difícil servir al Señor, cuando tú y yo tomamos la decisión de seguir a Cristo, pase lo que pase, Él nos va a respaldar como lo hizo con el pueblo en el desierto. Él nos va a salvar del diluvio que pueda venir a nuestras vidas como lo hizo con Noé. Y Él nos va a bendecir como le hizo con Obed-Edom en su casa. Aunque corta la palabra del Señor en esta tarde, creo que cada uno de nosotros nos llevamos 3 verdades y 3 realidades que debemos aplicar inteligentemente en nuestras vidas, en nuestra familia. Amada iglesia, Dios el Padre desea que tu familia esté unida. Hoy el Señor desea que tu familia sepa a quién abrir las puertas y tú también. Hoy Dios desea que tu familia hagan como hizo Josué y todo el pueblo. Le serviremos solo a Él por siempre. Aunque hoy estés pasando por dificultades, problemas, aflicciones en tu diario vivir como familia, Dios quiere entrar en tu casa, bendecirla y llenarla de paz y armonía, como lo hizo en la vida de Marcos. Y tú, hoy que me escuchas, entrega tu familia en manos de Dios, y Él hará de ella esa familia que todos desearan admirar. Después de que Marcos y su familia aceptaron al Señor, comenzaron a ayudar a otras familias que habían pasado por lo mismo que ellos. Hoy tú, como el Señor hizo en tu familia, puedes hacer con la de los demás también. Demos ejemplo del Señor donde quiera que vayamos. Sirvamos al Señor. Y si verdaderamente deseamos tener paz, alegría, gozo, armonía, y que todos nos vean pasar con nuestros familiares donde quiera que llegamos y digan, wow, qué gran familia es ellos. Busquemos al Señor. Dios les bendiga en esta tarde y así damos lugar a los anuncios en esta tarde.